Hola chicos, bueno, bienvenidos al video número 9 de programación orientada a objetos. En este video les voy a proponer efectuar un resumen de lo que hemos visto en estas 8 videoclases anteriores, para que los conceptos queden claros y para pasar después al último tramo de la materia a trabajar exclusivamente con objetos en lenguaje de programación Pascal, que es el lenguaje que hemos manipulado a partir de nuestra primera toma en contacto con la programación, que fue en Algoritmos 1, eh, en donde vamos a ver, en este caso, en las últimas clases, las aplicaciones prácticas que tienen los objetos, las clases, dentro de la programación en Pascal. Recuerden ustedes, se los digo, se los dije, se los vuelvo a reiterar una vez más, que el lenguaje Pascal es un lenguaje híbrido, es decir, es un lenguaje que no está desarrollado no es desarrollado orientado a objetos, sino que es un lenguaje que soporta objetos. Entonces es muy importante describirles a ustedes en qué consta todo eso, ¿no? Así que bueno, seguramente aquellos alumnos, aquellas personas que tienen conocimiento ya de programación y que traten con otros lenguajes de programación, les va a ser bastante más accesible el uso de otro lenguaje de programación que tenga que ver con un tratamiento más fácil y más dúctil de lo que son los objetos y las clases. Pero bueno, como ya sabemos este lenguaje de programación, como ya lo hemos aprendido, lo conveniente es que lo sigamos utilizando para describir los objetos y las clases dentro de Pascal. Pero bueno, eso va a suceder a partir de nuestra próxima clase, donde vamos a ir detallando poco a poco eh, estas aplicaciones. Entonces, como le propongo en este video, lo que vamos a hacer es una especie de resumen general de todos los términos que hemos empleado a lo largo de la materia. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Primero, vamos a ver qué significa la frase orientado a objeto. El significado de orientado a objeto nace como un conjunto de prácticas que definen un estilo de programación. Un estilo de programación es un paradigma. Un paradigma es una forma, una manera de desarrollar un programa. Y por supuesto que es el más adecuado porque en el mundo real los humanos percibimos los objetos como las mesas, las sillas, las computadoras, los coches, las cuentas bancarias, lo que fuera, como objetos. En este caso, consciente o inconscientemente, las personas los tendemos a organizar esos objetos, clasificarlos de alguna manera, tratar de relacionarlos entre sí, hasta tratamos de extraer características comunes de ellos, las más importantes, dependiendo de lo que queremos hacer con ellas. ¿Cómo tendemos, cómo podemos realizar una definición de lo que consideramos la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos, como les dije, es un estilo de programación. Así como tenemos el estilo imperativo, que lo propusimos a partir de Algoritmos 1, tenemos otro estilo de programación que es la funcional, que utiliza otro tipo de términos, más para el desarrollo de programas científicos, eh, la programación lógica, con el lenguaje Prolog, por ejemplo, que es muy usado para la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero el estilo de programación de la programación orientada a objetos es un estilo bien característico. Todos los elementos que forman parte del problema, todos se consideran objetos, definiendo cuáles son sus atributos y cuáles son sus comportamientos, cómo se relacionan entre sí y cómo están organizados ellos. La estructura interna de un objeto se realiza a través de dos conceptos fundamentales, que son sus atributos, que definen el estado del objeto, son sus propiedades, y sus métodos u operaciones, usamos estos términos en forma indistinta, que definen el comportamiento del objeto, es decir, lo que puede llegar a ser ese objeto. ¿Pero qué es un objeto? Una definición formal que la establece un señor que se apellida Rambach dice que un objeto es un concepto, una abstracción o cosa con un significado y límites claros en el problema en cuestión. Mientras que un objeto posee, según un señor que se apellida Boch,
un estado, un comportamiento y una identidad. ¿Mm? Estas son tres características fundamentales que vamos a ver. Estado, comportamiento e identidad. En general, para que lo tengan bien claro, un objeto es un conjunto de datos y de código que tratamos como una unidad. Las clases y los objetos están en todas partes. Tenemos la clase vehículo, que puede ser tanto un auto, un velero o un avión, porque son todos vehículos que nos transportan de un lado a otro. La clase de una figura geométrica puede ser un triángulo, un círculo, un rombo, un cuadrado, lo que fuera, pero son figuras geométricas. Un animal puede ser un león, un burro, un elefante, un pájaro, lo que fuera, una serpiente, pero son objetos de la clase animal. Obviamente están en todas partes. ¿Por qué hablamos de orientación a objetos? ¿Por qué? Porque se parece más al mundo real, porque permite representar modelos complejos en forma bastante sencilla, porque es muy apropiada para aplicaciones de negocios, muy, pero muy apropiada. Las empresas antes eran reticentes, pero ahora sí aceptan con facilidad la orientación a objetos, y las nuevas plataformas de desarrollo lo han adoptado como Java o como .NET. Así que es absolutamente muy popular el uso de la orientación a objetos. Recordemos que, según dijo Boch anteriormente, todo objeto posee un estado. Lo que el objeto sabe es, el estado de un objeto es una de las posibles condiciones en que el objeto pueda existir. El estado normalmente cambia en el transcurso del tiempo, cambia, por diferentes factores, por diferentes sucesos que ocurren con ellos. El estado del objeto es implementado por un conjunto de propiedades, atributos, además de las conexiones que puede tener con otros objetos que pueden modificar su estado. También, como dijo Boch, un estado posee un comportamiento, que es lo que hace. Lo que el objeto puede hacer, hablamos sería el comportamiento. El comportamiento de un objeto determina cómo éste actúa y reacciona frente a las peticiones de otros objetos. Es modelado por un conjunto de mensajes a lo que el objeto puede responder, es decir, cuáles son las operaciones que puede realizar. Y se implementa a través de métodos u operaciones. Esto, vuelvo a reiterar, son términos para nosotros son indistintos. Métodos u operaciones. Y a la vez, también dijo Bosch, un objeto posee una identidad. Cada objeto tiene una identidad única, es único, incluso si su estado es idéntico al de otro objeto. Si un objeto tiene otro objeto en estado único, en el mismo estado, no deja de ser único. Así que en esta figura ustedes van a ver distintos, los autos son idénticos, nada más que tienen diferentes colores. Y aunque tengan el mismo color, son diferentes. Ahora bien, ¿qué es una clase? Una clase es una descripción de un grupo de objetos con propiedades en común, los atributos en común, comportamientos similares, operaciones, les dije comportamientos o métodos similares, la misma forma de relacionarse con otros objetos y una semántica en común, es decir, significan lo mismo. Una clase es una abstracción que enfatiza las características relevantes, las pone en claro, las pone de manifiesto, y suprime otras características que no son importantes. Es decir, trata de ser una simplificación. Un objeto, recuerden siempre, es una instancia de una clase, es una foto de una clase en un momento determinado. ¿Cuál es la terminología que vamos a emplear en programación orientada a objetos? ¿Cuáles son los términos que vamos a utilizar para que sean de común uso para todos nosotros? El primer término hablamos de generalización. Una clase que comparte atributos y métodos similares con otras clases se la llama superclase o clase padre.
Cuando definimos una clase padre, estamos generalizando. Otra terminología común de la programación orientada a objetos es el término herencia. Del mismo modo que cuando definimos una clase a partir de una clase padre, estamos creando una subclase. La definición de una subclase se lo denomina como herencia, es el concepto fundamental de la herencia. Otro término, perdón, otro término que vamos a emplear son las diferencias entre objetos y clases, porque a veces se confunden estos términos. Mientras que una clase es una definición abstracta de un objeto, en las cuales define la estructura y el comportamiento compartidos por los objetos y sirve como modelo para la creación de objetos. Siempre recuerden, piscera con pizza, ¿no? Los objetos pueden ser agrupados en clases. Ustedes ven, por ejemplo, el objeto, no sé, formas o figuras geométricas, cómo la podemos utilizar, o el auto, cómo podemos partir de la clase auto en diferentes tipos de autos que pueden ser diferentes entre sí por propiedades distintas. Pero repito, aunque tengan las mismas propiedades y hagan los mismos métodos, son objetos diferentes. Vamos a ver un ejemplo de una clase. Por ejemplo, la clase curso. Un curso. Un curso, vamos a ver cuáles son sus estados, sus atributos. Puede tener un nombre, puede tener una ubicación, puede ofrecer días ofrecidos, pueden ofrecer unos días determinados de la semana donde se ofrecen, el horario de inicio y el horario de término. Por ejemplo, el curso, no sé, yoga, se practica en Avenida Callao 405, se ofrece los días lunes en el horario de 8 a 20, que es un horario largo. El comportamiento de un curso serían los métodos, las operaciones, lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer un curso? Agregar un alumno, borrar un alumno si se decide eliminar, entregar un listado del curso, si es un profesor que lo tiene que hacer, y determinar si está completo o no está completo, si llegó al máximo. Esos son ejemplos del comportamiento o de los métodos que se pueden usar. El concepto de clase, ¿cuál es? También vamos a verlo en su definición con UML, ¿no? Con el lenguaje unificado de modelado. El concepto de clase se dice que se la puede definir como una descripción abstracta de un grupo de objetos, cada uno de los cuales tiene una serie de atributos, un estado específico y es capaz de realizar una serie de operaciones. Entonces tenemos atributos, operaciones, comportamientos. Atributos, operaciones y comportamientos. Acá. En el caso de la lavadora o un lavarropas, marca, modelo y capacidad, pueden ser sus atributos. Programar, poner ropa, cerrar puerta y lavar serían sus comportamientos, sus operaciones o métodos. Vamos a seguir entonces con la terminología en programación orientada a objetos. En este caso, recuerden, clase, objeto, atributos, métodos, instancia, abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía, generalización, herencia, asociación, agregación, polimorfismo, constructor, destructor. Serían los términos más importantes que vamos a ver. Estos últimos los vamos a ver con detenimiento luego en las últimas clases cuando veamos programación en Pascal orientada a objetos. Miembro público, miembro privado y miembro protegido, que ya también hemos visto un vistazo, pero lo vamos a profundizar en los videos sucesivos. En el concepto de abstracción es la capacidad que permite representar las características esenciales de un objeto sin preocuparse por las restantes características que en este punto no son esenciales. El encapsulamiento es la propiedad que tiene la programación orientada a objeto que permite asegurar que los aspectos externos de un objeto se diferencien de sus detalles internos. La modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos. Acuérdense ustedes que esto es para cuando los problemas son complejos,
lo más útil es definirlos en diferentes tramos que llamamos módulos para que sea más sencilla su o programación o lo que fuera. Cada una de estas partes llamadas módulos debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Ejemplo típico de modularidad, vamos a hacer un módulo, una unidad como una unidad de Pascal en las clases que vienen. Vamos a ver un ejemplo y ustedes lo van a entender con facilidad. La jerarquía es una clasificación u ordenación de las abstracciones. La asociación es una relación semántica entre objetos. Cuando un objeto accede a los atributos y métodos de otro objeto, estamos definiendo una asociación entre ellos. La agregación es una relación que define que un objeto es parte de otro objeto. Agregación. Cuando definimos que un objeto tiene como atributo otro objeto, decimos que es una agregación. Un objeto tiene como atributo otro objeto. Observen la terminología que estamos usando. A través de este término que denominamos agregación, se definen lo que se denominan objetos compuestos. El polimorfismo es el mecanismo de definir un mismo método en varios objetos de diferentes clases, pero con distintas formas en su implementación. Un constructor es un método que se invoca cuando un objeto es construido. Y un destructor es un método que se invoca cuando un objeto es destruido. Como les dije, estos dos conceptos los vamos a ver en práctica en Pascal en las próximas aulas virtuales. Un miembro público es un atributo o un método, puede ser tanto atributo o método, de una clase que puede ser accesible, desde cualquier parte del programa. Recuerden que habíamos visto la visibilidad con un más, bueno, ese sería el caso. Un miembro privado, que era la accesibilidad con un menos, el símbolo menos, es un atributo, un método, puede ser una u otra cosa, de una clase, que puede ser accesado solo dentro de esa clase. Y un miembro protegido, que era que lo decíamos con el numeral, que es un atributo o un método de una clase que puede ser accesado desde esa clase y de sus clases que son heredadas. Bien, hasta acá hemos visto todos los términos y los conceptos fundamentales que hemos visto en la materia, a lo largo de toda la materia. En las próximas videoclases, como les dije, vamos a utilizar el lenguaje Pascal para poner en práctica cada uno de estos conceptos, para que vean en claro cómo se llevan a cabo, cómo se llevan a la práctica estos ejemplos. Bueno, hasta acá chicos, lo que tiene que ver con un resumen general de esta videoclase. Por supuesto que realicen las actividades, lean el material, y si tienen alguna duda, por favor, o vuelvan a ver el video, o me piden, por favor, que les resuelva las dudas que tengan. Si quieren material adicional, también se los puedo dar con muchísimo gusto. Y bueno, los vuelvo a repetir, para aquellos que están familiarizados con la programación orientada a objetos, en otro lenguaje de programación que no sea Pascal, les va a ser mucho más útil o más práctico identificar qué es una clase, qué es un objeto, qué es una propiedad, qué es un método, cuáles son las características y esencias del encapsulamiento, del polimorfismo, porque ahí se ven bien en claro cuáles son cada una de ellas. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase, como les digo, y vamos a comenzar con el lenguaje Pascal y la programación orientada a objetos. Hasta entonces, muchas gracias.